pues para las personas que estamos acostumbradas y que estamos siempre pues viendo personas que viven con VIH, pues tratamos de mejorar sus tratamientos, que es las interacciones farmacológicas en el paciente con infección por VIH-Sida. Y en esta noche tenemos el placer de que nos pueda acompañar el doctor Juan Pablo Álvarez Mendoza, que siempre él desde hace ya varios años ha tenido pues la oportunidad de poder trabajar con la asociación y la verdad es que le estamos bastante agradecidos. Voy a presentar al doctor Juan Pablo Álvarez, un poco de su currículum. El doctor es médico general, es egresado del Instituto Politécnico Nacional. Él es médico internista, él es egresado del Hospital Médica Sur, él es médico infectólogo, es egresado de la universidad, en este caso el Hospital General de México, y avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es médico tratante de VIH en la Clicida del Hospital General Regional número 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, de donde tengo la oportunidad de conocerlo. Y él también pues tiene algunas otras actividades docentes. Él es profesor del curso de especialización en medicina interna en el mismo hospital, en el Hospital Carlos MacGregor. Él también es docente por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM y también es docente por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ya les comenté. Pues, doctor Juan Pablo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Creo que nadie mejor para que podamos iniciar este año con estas sesiones. Te agradezco mucho aceptar la invitación y pues te dejo la palabra. Gracias, Humberto. Buenas noches. Agradezco la invitación de la sociedad a esta sesión mensual, a la primera del año. Realmente estas sesiones también van a estar grabadas en parte de la asociación para que tengan ustedes acceso a esta información de una manera intermitente. Y me voy a permitir compartir la pantalla con la presentación que vamos a ver el día de hoy. Y como bien comentó el doctor Humberto Gudiño, realmente el día de hoy vamos a hablar sobre interacciones medicamentosas. Interacciones medicamentosas ya desde hace varios años es una situación que debe de ser parte cotidiana de la consulta que ofrecemos a los pacientes con VIH. Ya lo era anteriormente con los esquemas previos. Actualmente tenemos nuevos esquemas, principalmente tenemos esquemas basados en inhibidores de integrasa y por ende también tenemos que tener esta información. Entonces, la primera diapositiva es solamente para las preguntas que en su momento fueron enviadas vía la encuesta. Y realmente aquí tenemos las preguntas y tenemos obviamente las respuestas que se dieron con respecto a qué aplicaciones o página web visitamos para hacer este ejercicio de interacción. El enunciado con respecto a las estatinas y tratamiento retroviral y también sobre la metformina y tratamiento retroviral como tal. Si ustedes me preguntan cuáles páginas existen para valorar las interacciones, tenemos muchísimas, ¿sí? Inclusive, si ustedes se ponen a buscar de manera intencionada, por lo menos en las primeras 6 menciones de Google, tenemos por lo menos estas 6 páginas como tal. La página inicial es la página de Liverpool. Este es del UpToDate, este es del Medscape. Estas 3 también son compartidas, pero son también relacionadas con interacciones. Si ustedes me preguntan de una manera dirigida cuál es la principal página que yo uso y la que es más aplicable desde el punto de vista de un móvil telefónico, probablemente sea la de Liverpool. Y además creo que es la que más se actualiza de una manera intermitente con distintas bases de datos, distinta información. Entonces yo diría que esta es la principal, la que tiene la mayor información y la información de mayor calidad. Y en segundo término, probablemente Medscape y el UpToDate probablemente tengan mis segundas preferencias como tal. Las ventajas de estas 3 páginas, tanto de Liverpool como del UpToDate como del Medscape, es que se pueden bajar en una aplicación móvil las distintas aplicaciones con la finalidad de que tengan acceso a esta información. Partiendo un poco de la información de la plática,
tenemos que la agenda van a ser algunas interacciones farmacológicas entre algunos de los esquemas de primera línea. Sabemos que actualmente tenemos esquemas de tercer componente con dolutegravir, bictegravir, inclusive ya se viene asomando el lanzamiento de un esquema doble, que en este caso es dolutegravir con amibudina. Y si bien las primeras interacciones que me habían pedido la sociedad habían sido sobre rifampicina, metformina, antihipertensivos y antidepresivos, también agregué antiácidos y estatinas como tal. Realmente conocer las interacciones es conocer todo lo que es la farmacocinética de un medicamento en el organismo. Partimos desde cambios del pH gastrointestinal y formación de quelatos. Esto va a ser una situación que vamos a analizar con los antiácidos y los inhibidores de integrasa, alteraciones de motilidad intestinal, toxicidad gastrointestinal, obviamente la distribución. Este no tiene tanto problema, así como los antibióticos, que sí a veces adecuamos la dosis dependiendo del peso o en obesidad extrema. Parece que en retrovirales no hay esta característica, más que en algunas dosis, en particular de Favirenz en su momento publicadas. El metabolismo es la parte más importante, es este metabolismo hepático, el sistema de los citocromos. A fin de cuentas tenemos el paso 1 y el paso 2 y la inhibición e inducción enzimática, también potenciada por algunas cuestiones de farmacogenética y polimorfismos, y obviamente la excreción también como parte de la farmacocinética. Realmente la mayoría de las interacciones que ahorita vamos a analizar van dirigidos hacia lo que es algunas cuestiones de absorción, pero sobre todo cuestiones del metabolismo, que es lo que siempre se ha visto con esquemas preexistentes. Tenemos los antiácidos. Realmente los antiácidos pues pueden ser tan variados como geles de aluminio y magnesio, carbonato de calcio, que es el TUMS, o las pastillitas que luego venden de calcio, bicarbonato de sodio, que puede ser desde el sal de uvas, el Alka-Seltzer como tal, pepto-bismol o subsalicilato de bismuto, e inhibidores de bomba de protones como tal. ¿Por qué menciono el almagato y el malgatrato? Porque a fin de cuentas son medicamentos que tienen dentro de su molécula aluminio y magnesio, aunque algunas veces en la parte de del nombre genérico del medicamento no viene como tal que son de aluminio y magnesio, y podemos tener una mala idea de que son geles completamente diferentes, ¿no? Tanto lo que es el Riopan, nombre comercial, el Almax, para algunos de estos medicamentos tienen moléculas de aluminio y magnesio, y al fin de cuentas son como un Melox, pero con un nombre diferente, digamos. Entonces, realmente los antiácidos tienen interacciones con principalmente los geles y carbonato de calcio, y solamente para los esquemas vigentes como bictegravir, dolutegravir y raltegravir. Realmente bicarbonato de sodio, pepto-bismol e inhibidores de bomba de protones y antiácidos no tienen interacción. Aquí lo único que se tiene que cuidar es que hay algunos antiácidos o algunos inhibidores de bomba de protones que pueden venir coformulados con algunos de estos cationes polivalentes, ya sea calcio, aluminio y magnesio. Entonces ahí sí tendríamos que checar esa interacción. Como tal, el gel de aluminio y magnesio y el carbonato de calcio, en el caso de bictegravir, se debe de tomar 2 horas antes, idealmente con el estómago vacío, el medicamento retroviral, o por lo menos tomar el medicamento retroviral 6 horas después del antiácido. Esta misma situación se comparte para dolutegravir. Y en el caso de raltegravir, como es un medicamento que se usa 2 veces al día, realmente no se recomienda porque ambas dosis se ven comprometidas. En el caso de TUMS, o en este caso carbonato de calcio, bictegravir parecería ser un poquito más noble. Se puede dar de manera concomitante siempre y cuando sea con alimentos. No se recomienda darlo con el estómago vacío. A excepción de dolutegravir, que vamos a la misma consideración, en el cual la mayoría de estos antiácidos se deben de tomar con el estómago vacío por lo menos 2 horas antes, ¿sí? Y el retroviral 6 horas después, ¿sí? En el caso de raltegravir, parecería que el carbonato de calcio con la dosis que tal vez nunca llegó a México, que fue de 1200 miligramos, la recomendación es no darlo. Y en el caso de raltegravir, a la dosis convencional que aún algunos pacientes tenemos, de 400 miligramos 2 veces al día, parecería que sí se puede dar. Realmente es identificar en los pacientes que tomen esta clase de medicamentos. Algunas veces se nos pasa desapercibido y no preguntamos este tipo de medicamentos porque a veces el paciente no lo refiere como real un medicamento, ya lo hace como una parte de la rutina diaria. Entonces es importante identificar este tipo de medicamentos concomitantes en los pacientes que toman medicamentos inhibidores de integrasa. Partiendo un poco de la tuberculosis, sabemos que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más común en pacientes con VIH, sigue siendo la principal causa de mortalidad en esta población.
Obviamente, ¿por qué se nos mueren los pacientes? Porque o no detectamos tempranamente la tuberculosis latente, o eventualmente también hay retrasos en la tuberculosis activa, y de tal manera que si nosotros impactamos en estas dos enfermedades o en estas dos presentaciones de una misma enfermedad, tendremos una disminución de la mortalidad que al momento no hemos logrado llegar. Los esquemas más estandarizados a tuberculosis, por lo menos aquí en el país, continúan priorizando el uso de rifamicinas. México, principalmente rifampicina, coformulada en estos medicamentos antituberculosos, es el medicamento más movilizado en nuestro país. Pero la rifampicina es conocido de ser un impotente inductor del citocromo P450. ¿Qué quiere decir inductor? Que a fin de cuentas acelera el metabolismo de los otros fármacos acompañantes. Para dar un ejemplo, tenemos que la rifampicina tiene tres potentes inducciones sobre lo que es el citocromo P3A4, la glicoproteína P y también el sistema de uridina difosfato glucuroniltransferasa, y entonces es un potente inductor a este nivel. También el Bictegravir, y vamos a ir viendo también algunos otros medicamentos, son metabolizados por estas vías, también arriba mencionadas. Entonces, realmente, rifampicina siempre ha sido uno de estos medicamentos que siempre nos ha tenido problemas con respecto a qué esquema retroviral debo de acompañar. En el caso de los esquemas vigentes actuales, dolutegravir, Bictegravir, tal vez terapia doble, raltegravir, sabemos que todas estas rifamicinas, rifampicina, rifampicina o rifabutina, alteran la concentración máxima del medicamento, en este caso del Bictegravir, y el área bajo la curva. Entonces podemos ver que principalmente la mayoría de las interacciones son con rifampicina y con rifapentina. Rifabutina es un poquito más noble, de tal manera que esta rifamicina sí se llega como tal a sugerir en algunos esquemas acompañados de inhibidor de integrasa o acompañados de inhibidor de proteasa, inclusive. También la rifampicina como tal, ahorita que está muy de moda lo que es el tenofovir alafenamida, tiene una interacción, ¿sí? Que a veces no tomamos en consideración con el tenofovir alafenamida de 25 miligramos. La rifamicina, cualquiera de estas tres arriba mencionadas, disminuye la concentración sérica. Inclusive en algunos países de Europa, la recomendación es usar el medicamento, obviamente donde tienen tenofovir alafenamida solo, como medicamento único, en usarlo en una combinación de 2 veces al día. Pero realmente la recomendación más vigente es que como la concentración del fármaco activo, que en este caso es el tenofovir difosfato, se mantiene a nivel intracelular, porque una cosa es la concentración sérica y otra cosa es la concentración intracelular, que es donde tiene su efecto el medicamento. Aparentemente el tenofovir difosfato, que se degrada después de usar el tenofovir alafenamida, pero que ya se mantiene dentro de la célula, parecería que se mantiene lo suficientemente alto para no hacer un ajuste de la dosis. Esto apenas se está estudiando. Inclusive tenemos un ensayo que está corriendo a nivel de Estados Unidos que se llama EPITAF, en el cual están tratando de analizar este comportamiento de lo que es el tenofovir alafenamida y la rifampicina como tal. Desde el año 2018, hay que recordar que Biktarvy más o menos vio la luz en ese año, tenemos los estudios 1489 y 1490, y en su momento se demostró que Bictegravir disminuía esta concentración en presentación de la rifampicina. Entonces, en el año 2018, al igual que se usa con dolutegravir, se postuló o se preguntaron, ¿se puede mejorar la concentración sérica duplicando la dosis de Bictegravir, es decir, dar 2 dosis 2 veces Biktarvy, así como eventualmente lo podemos hacer con dolutegravir? En su momento, en el año 2018, en este CROI, hubo 2 cohortes de pacientes que usaron rifampicina. En un grupo usaban Bictegravir una vez en el día y en el otro grupo usaban Bictegravir 2 veces en el día, y analizaron a lo largo del tiempo, principalmente en el día 28, características farmacocinéticas del comportamiento de Bictegravir, y se analizó obviamente las distintas posologías. De igual manera se demostró, al igual que en una dosis convencional, que Bictegravir disminuía su área bajo la curva y disminuía su concentración sérica en un 61 y en un 47%. Entonces se postuló desde este año 2018 que el aumento de dosis no mitigaba el efecto de la interacción de la droga y de la droga como tal. Entonces, hasta este momento seguimos teniendo solamente dolutegravir y raltegravir como los medicamentos inhibidores de integrasa a dosis dobles que normalmente pueden compensar una interacción con la rifampicina. De manera virtual,
por lo menos en este artículo del año 2021, se analizan distintos modelos farmacocinéticos y matemáticos, perdón, con respecto a ciertas interacciones. Y por lo menos este artículo, de una manera virtual y todavía obviamente no validada en ensayos clínicos, sugiere que si le añadimos ritonavir a Bictegravir FTZ de manera virtual, se pudiera compensar la interacción de la droga, mejorando en este caso la concentración de retroviral en un 75%. Obviamente es una situación que no se ha validado clínicamente, por lo tanto no existe ninguna recomendación como tal, pero puede dar lugar a alguna serie de estudios eventuales donde se puedan combinar estos dos medicamentos y realmente valorar si esta interacción droga-droga se ve compensada como tal. Dolutegravir es el momento que actualmente rige el uso de antituberculosos en VIH, ¿sí? Desde los primeros datos del estudio Inspiring, que en su momento hizo un subgrupo de estudio en pacientes con tuberculosis, se demostró que si nosotros duplicábamos la dosis de dolutegravir, se compensaba esta interacción de droga con droga, ¿sí? Y obviamente se comparó en su momento con Efavirenz, que hasta este momento y actualmente todavía tiene una adecuada posición con respecto al manejo de la tuberculosis, y se observó que por lo menos el medicamento a esa doble dosis en pacientes con tuberculosis usando medicamentos antituberculosos mantenían una supresión viral a las 48 semanas. También se demostró, y esto es algo que eventualmente podemos olvidar, es que la dosis del medicamento, en este caso del dolutegravir o del inhibidor de integrasa, siempre se debe de ajustar pasadas ciertas semanas después de que se termine el tratamiento de la tuberculosis, porque hay un efecto todavía inductor residual. Entonces, podemos pasar de dolutegravir 2 veces al día a dolutegravir una vez en el día, 2 semanas después de terminar el tratamiento de la tuberculosis. Inclusive para rifapentina, que es un medicamento con una mayor inducción, o sea, de las 3 rifamicinas, rifapentina es la más potente, la más fuerte, se recomienda hasta 4 semanas, ¿sí? Hasta 4 semanas hacer el ajuste de la dosis del medicamento. Dolutegravir, por esta característica, inclusive ha sido estudiado en otros escenarios. ¿Qué tal si solamente en vez de dar 50 miligramos 2 veces en el día, lo puedo dar 100 miligramos una vez en el día para mejorar o simplificar el esquema? Esto se está estudiando en algunos ensayos. En el año 2019 parecería que por lo menos en modelos in vitro pudiéramos usar dolutegravir a 100 miligramos una vez en el día. O a dosis dobles en población de 6 a 18 años. En el año 2020 el CROI demostró que era efectivo, de tal manera que dolutegravir actualmente es un medicamento muy útil en población pediátrica. Inclusive dolutegravir con dosis altas de rifampicina, ya desde el punto de vista infectológico, a veces usamos isoniazid y rifampicina en el contexto de una tuberculosis drogoresistente, inclusive a la dosis más alta, estudiada de 35 miligramos, cuando la convencional es de 15 a 20 miligramos por kilogramo, y de tal manera que en el año 2020 por lo menos está evaluándose estas características farmacocinéticas. Inclusive, y también lo vamos a ver con raltegravir, mantener esa dosis de 50 miligramos una vez en el día, siempre y cuando los acompañantes retrovirales sean potentes, efectivos, de una alta barrera genética, pareciera que también mantiene la efectividad en mantener la supresión del VIH. Entonces, realmente estamos en ese proceso de dilucidar más o menos cuáles son estas características farmacocinéticas reales de los medicamentos. Durante mucho tiempo usamos Efavirenz, inclusive desde el año 2000, antes del año 2009, 2010, todavía algunas guías recomendaban dar una dosis extra dependiendo del peso del paciente. Si el paciente pesaba 660, más de 60 kilogramos, perdón, se daba Efavirenz 800 miligramos una vez en el día. Y si pesaba menos de 60, 600 miligramos una vez en el día. Posteriormente se fueron haciendo estudios, inclusive el INER en este país lanzó algunos datos de algunos pacientes mexicanos y también se demostró que existe este polimorfismo, por lo menos en la mayor parte de la población, que daba como resultado que existía una menor tasa de aclaramiento de Efavirenz, que las concentraciones se mantuvieran farmacocinéticamente estables y que no hubiera una necesidad de ajuste de dosis como tal. ¿Sí? De tal manera que si nosotros nos vamos a cualquiera de las guías vigentes actuales, realmente Efavirenz y rifampicina nos dicen que no amerita cambios. Entonces, aparte de lo que es dolutegravir y raltegravir, todavía mantenemos el uso de Efavirenz.
inclusive una tripla, un Golterec genérico, un Tedemix-Clark genérico, pudieran ser medicamentos que compensaran adecuadamente la interacción de rifampicina, en este caso con el efavirenz como tal. Aquí tenemos lo que es un extracto de las distintas guías. A fin de cuentas es la guía europea y parte de los extractos de las tablas de interacciones. Y podemos ver que lo que recomienda la guía europea, por lo menos, es esquemas con efavirenz. Se mantienen también esquemas con inhibidores de integrasa, y en este caso solamente se asoman dos, los conocidos, dolutegravir 2 veces en el día y raltegravir 2 veces en el día. Realmente el backbone no tiene mayor problema, a excepción de esta pequeña consideración con tenofovir alafenamida, que eventualmente se tiene que seguir estudiando, pero lo que es tenofovir, entidicitabina, lamivudina, sidobudina, abacavir como tal, no tiene una interacción tan significativa con la rifampicina como tal. Realmente el problema lo podemos ver en la parte de abajo. Y podemos ver que rifampicina se mantiene en rojo en la mayoría de los escenarios, siendo solamente medianamente en efavirenz. Esta es la razón por la cual podemos seguir usando efavirenz a una dosis convencional. Pero si nos vamos con medicamentos de la familia de inhibidores de integrasa, vean las disminuciones de la concentración. 72, 57, 75, inclusive 82%. En el caso de Victegravir, 75%, Cabotegravir, 59%, dolutegravir y raltegravir se mantienen en un número menor, y eso es lo que permite que actualmente se puedan usar a dosis dobles los medicamentos, ¿sí? Entonces, a manera de resumen, podemos ver que tenemos 3 medicamentos para tuberculosis. Sí, si nos quedamos solamente en el país, obviamente tenemos rifampicina, nada más. Pero realmente existe rifapentina, y por eso los puse en letras un poquitito más pequeñas, tratando de ejemplificar que rifapentina es el que tiene una mayor interacción, luego rifampicina y luego rifabutina. Rifapentina prácticamente sí no se puede dar en la mayoría de los escenarios. Prácticamente solamente se puede dar en los escenarios donde usemos la rifapentina, que normalmente es estudiado en pacientes con tuberculosis latente y en un uso semanal. Y solamente en ese escenario de tuberculosis latente y una administración semanal pudieran usarse raltegravir y dolutegravir. Nada más. ¿Sí? En el caso de doravirina tampoco está recomendado darlo, inclusive se recomienda que este efecto residual se inicie la doravirina o el tratamiento retroviral hasta 4 semanas después, porque se mantiene este potente efecto inductor. En el caso de rifampicina, que es lo que normalmente damos aquí en el país, la mayoría de los medicamentos inhibidores de proteasa, la recomendación es no darlo. Pero en su momento existió una recomendación del lopinavir ritonavir a dosis doble, ahorita la vamos a comentar. Con cobicistat no se recomienda darlo. Efavirenz se puede mantener la dosis convencional de 600 una vez en el día. Raltegravir, dosis doble, es decir, 800 miligramos 2 veces al día, aunque hace 3 años salió el estudio Reflake, que en su momento postuló 400 miligramos 2 veces al día sin tanta interacción, y similar a este concepto que les comentaba de dolutegravir, donde si está acompañado de medicamentos plenamente efectivos, potentes, de alta barrera genética, tal vez la interacción no sea tan importante. Dolutegravir 50 miligramos 2 veces al día. Victegravir, la recomendación actual es no darlo hasta que tengamos alguna otra situación de experimentación. Cabotegravir, inclusive estos medicamentos nuevos que vienen a complementar los medicamentos de acción prolongada, tampoco se recomienda darlo. Doravirina tampoco se recomienda darlo. Y rifabutina, aunque no tenemos aquí en el país, parecería ser el esquema más noble. Inclusive algunas guías, sobre todo la europea, menciona los ajustes de rifabutina. En el caso del inhibidor de proteasa reforzado con ritonavir, el medicamento retroviral no necesita ajuste. Inclusive la rifabutina se tiene que manejar a una dosis de 150 miligramos una vez en el día. De manera diferente, inhibidor de proteasa, dadunavir con cobicistat, tampoco necesitaría ajuste del retroviral, pero la rifabutina sí necesitaría ajuste. O sea, es un medicamento que necesita muchos ajustes dependiendo del medicamento que querramos darlo. En este caso, 50 miligramos 3 veces por semana. En el caso de los medicamentos inhibidores no nucleócidos, el efavirenz no se ajusta y la rifabutina inclusive se incrementa la dosis a 450 miligramos una vez en el día. En el caso de los medicamentos más nobles, que serían raltegravir y dolutegravir, estos no necesitan ajuste de su dosis y la dosis se usa la convencional de rifabutina, que es de 300 miligramos una vez en el día, que es la dosis habitual. Victegravir no lo damos.
Cabotegravir tampoco necesita ajuste y se da la dosis habitual. El problema es cuando queremos usar medicamentos de acción prolongada, porque la rilpivirina tiene una interacción que no permitiría darlo como tal. Y la doravirina, en este caso, sería la única situación donde se pudiera dar acompañado de alguna de estas rifamicinas a dosis de 100 miligramos 2 veces en el día, cuando la dosis convencional es 100 miligramos una vez en el día. ¿Qué es realmente lo que hacíamos antes de la era de los medicamentos inhibidores de integrasa? Efavirenz, en su momento se ajustaba una tableta y media, le dábamos al paciente 900 miligramos para intentar compensar la interacción. Ya después se compensó o se demostró que la dosis se debería de mantener de manera convencional, 600 miligramos una vez en el día. En su momento, Lopinavir también lo llegamos a usar. La dosis convencional era de 200/50, es decir, 2 tabletas cada 12 horas. Pero en tuberculosis lo llegamos a usar a dosis dobles, es decir, 4 tabletas cada 12 horas, es decir, 400/100 miligramos. Y en su momento llegamos a usar 4 medicamentos análogos como un intento de contención. Obviamente obviábamos un tercer componente y esto también nos ayudaba para evitar las interacciones. Pero realmente en este momento tenemos obviamente una batería de medicamentos mucho más útiles en el contexto de la interacción con rifampicina y eventualmente con las otras 2 rifamicinas. Vamos a hablar un poco de la metformina. Realmente la metformina también tiene algo de interacción. Realmente desde el año 2017 en el IDWeek se demostró que existía interacción con la metformina. Se analizaron distintas dosis de la metformina, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poco de Victegravir. Realmente la mayoría de la información que tenemos de metformina es con dolutegravir, pero Victegravir también se analizó y tenemos que se analizó metformina contra placebo a dosis variables que iban desde 850 miligramos una vez en el día o 500 miligramos 2 veces en el día en distintos momentos y en distintas estrategias. En algunas ocasiones 12 horas posteriores al Biktarvy o al mismo tiempo, asociados o no a placebo, en días continuos o en días intermitentes. ¿Realmente qué demostró este estudio como tal? Uno, ya sabemos, los que somos internistas, médicos generales, que tenemos pacientes con diabetes, el efecto adverso más común es la diarrea. Hasta el 50% de las personas que toman metformina tienen cierto grado de intolerancia gastrointestinal, pero fueron números similares comparados al placebo. Se demostró que la concentración máxima de metformina se eleva en un 39% cuando se usa Victegravir acompañado de emtricitabina y tenofovir, principalmente por la inhibición de estos transportadores renales. De tal manera que esto no es una franca contraindicación para usar el medicamento. Como vamos a ver al final de la plática, metformina es más una cuestión de estar vigilando y complementar la terapia antidiabética. Realmente como tal el medicamento no se modifica su efecto antidiabético y dicha elevación en la concentración máxima parecería no conllevar un mayor riesgo de acidosis láctica. Entonces, realmente una dosis establecida o una dosis tope de Victegravir y metformina no tenemos. De la que sí tenemos identificada es con dolutegravir. Cuando nosotros leemos el extracto del medicamento, sabemos que dolutegravir, la recomendación es no dar más de 1 gramo al día de metformina. ¿Por qué? Porque tiene una mayor interacción a la misma dosis, ¿sí? Inclusive cuando llegamos a usar dosis dobles por alguna razón, ejemplo, tuberculosis, la concentración se incrementa de una manera importante. A dosis de 50 miligramos una vez en el día, se incrementa la concentración máxima 66%, el área bajo la curva 79%, y cuando son 2 veces en el día, se incrementa en más del 100%, tanto la concentración máxima como el área bajo la curva. Entonces, estos datos parecería que han dado a la ocurrencia de casos aislados de acidosis láctica en pacientes que han tomado metformina y dolutegravir. Pero de igual manera, tenemos series de casos en pacientes que por alguna razón se les ha permitido usar mayores dosis de metformina y que no han tenido efectos adversos. Ahorita lo vamos a ver. De tal manera que la dosis recomendada por el fabricante, en este caso de dolutegravir, para evitar la ocurrencia de intolerancia y o efectos adversos es de 1000 miligramos al día, ¿sí? Cuando está acompañado de dolutegravir. Por otro lado, tenemos distintos estudios y series de casos. Inclusive algunos han sido multicéntricos, retrospectivos, aunque obviamente la población ha sido pequeña, en las cuales se ha usado hasta 2.550 miligramos de metformina asociado a algún medicamento inhibidor de integrasa y aparentemente no han presentado eventos adversos atribuibles a la interacción droga con droga.
13 de estos 19 pacientes tuvieron una elevación en la creatinina, 0.3 miligramos por decilitro, que también es esperado inclusive en pacientes sin VIH. 15% tuvieron cierto grado de dices gastrointestinal y se quedaron cortos. Ningún caso de acidosis láctica y 15% con tendencia a desarrollar hipoglicemia. De tal manera que la mayoría de la información a este momento parecería que esta interacción entre el dolutegravir y la metformina parecería ser un proceso multifactorial, donde se involucran, 1, la función renal y la capacidad de aclaramiento del medicamento, que inclusive puede ser tan alta como 125 horas y parecería que es una situación variable de persona a persona, inclusive también por ciertas cuestiones farmacogenéticas. La propiedad intrínseca de toxicidad mitocondrial de la metformina, acompañada de los medicamentos, en este caso los análogos timidínicos, los nucleósidos de la retrotranscriptasa, y tal vez alguna potenciación de la interacción droga con droga entre los distintos hipoglicemiantes que actualmente están combinados. ¿Cuál es la ventaja que tenemos actualmente y que no teníamos hace 10 años? Hace 10 años la receta del manejo de la diabetes para la mayoría de los escenarios era glibenclamida y metformina a dosis tope, ¿sí? Ese era el tratamiento como tal establecido y estandarizado. Antes de llegar obviamente a la insulina, eventualmente se metía rosiglitazona, pioglitazona, los que gusten como tal. Sí, actualmente las guías de diabetes, inclusive en pacientes con VIH, priorizan que lo primero que debemos usar es metformina, a una dosis inicial de 500 miligramos una vez en el día. Si es tolerado, debemos de aumentarlo de manera gradual, 500 miligramos, hasta una dosis máxima en algunos lineamientos europeos de 850 miligramos 3 veces en el día. Y algunos de estos lineamientos también nos comentan que la dosis usual de mantenimiento debería de ser de 850 miligramos 2 veces en el día o hasta 1000 miligramos en el día. O sea, realmente estamos muy lejos de esa dosis habitual que usábamos en el país de 850 miligramos 3 veces en el día. ¿Por qué? Porque actualmente ya tenemos nuevos medicamentos para la diabetes, medicamentos mejores, medicamentos nuevos, medicamentos de acción diferente, ¿sí? Inclusive en el manejo privado ya están coformulados. Entonces podemos usar de manera temprana antes de irnos obviamente a las sulfonilureas, antes de irnos a otros medicamentos con distintos perfiles farmacocinéticos, a los medicamentos inhibidores de la CGLT2, ¿sí? Y eventualmente, en orden de preferencia, podemos añadir distintos medicamentos hipoglicemiantes o antidiabéticos necesarios para llegar a una meta de hemoglobina glucosilada. Empezando por los CGLT2, posteriormente los GLP-1, los inhibidores de la DPP-4, eventualmente las teazolidinedionas y por último instante, reciclaje de la sulfonilurea. O sea, ya prácticamente dejamos esa sulfonilurea, que era la que potenciaba esa dosis masiva de metformina, la dejamos en último lugar y ya podemos estar jugando con una metformina a una dosis que no alcance 1 gramo o 2 gramos en el día, sí lo acompaño de una manera temprana con medicamentos innovadores para el tratamiento de la diabetes como tal. Pasando un poco para los medicamentos antihipertensivos, realmente también ha habido cambios. Y tenemos que las guías de tratamiento de hipertensión acorde a estas sociedades, pues manejan que inicialmente debemos de iniciar con una monoterapia con un IECA o con un ARA2. Anteriormente se le daba un peso importante al diurético tiacídico, pero actualmente y esta es una serie de pasos, en las cuales si no controlas la presión arterial, ahora te vas con una terapia dual. Una terapia dual con un segundo agente que normalmente es un medicamento calcio antagonista. Ambos a la dosis baja más permitida. Si con esto no alcanzas el control tensional, la misma estrategia, es decir, la terapia dual, pero a una dosis plena de ambos medicamentos. Y ya si no, ya si es una hipertensión que empieza a ser de difícil control, pues adicionas un tercer fármaco, que en este caso sería el IECA o ARA2, con un calcio antagonista y eventualmente un diurético tiacídico. También la guía recomienda la detección temprana de ese fenotipo de pacientes con hipertensión resistente o refractaria. La hipertensión resistente es el uso de 3 fármacos convencionales a dosis máximas que obliga al uso de un fármaco alternativo, empezando por espironolactona, beta-bloqueo, amilorida, clonidina, etc. Y la hipertensión refractaria, el uso de 5 o más fármacos, incluidos en estos la propia espironolactona, lactotalidona y todos ellos a dosis máximas.
Realmente, para el manejo de la hipertensión no tenemos tanto problema, porque los medicamentos que se encuentran en primera línea, los ARA2, los IECA, la mayoría de los calcio antagonistas y los medicamentos tiazídicos no tienen interacción con la mayoría de los medicamentos retrovirales vigentes, es decir, inhibidores de integrasa. El problema empieza con algún subtipo de calcio antagonistas, que ahorita vamos a ver. Obviamente el betabloqueo se prefiere si existe falla cardíaca, angina, estatus de infarto agudo del miocardio, taquiarritmias. Y si bien si la familia de inhibidores de integrasa se consideran seguras y casi ausentes de interacciones, solamente dos calcio antagonistas, que son diltiazem y verapamilo, que para fines prácticos casi no los usamos actualmente o los llegamos a usar como una terapia de rescate, son los que pudieran llegar a tener alguna interacción, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen menor interacción? Raltegravir, eventualmente dolutegravir y bictegravir. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de estas interacciones solamente lleva a un aumento modesto de la concentración del retroviral, que no impacta su efectividad, que no impacta su toxicidad. Entonces parecería que inclusive diltiazem y verapamilo lo pudiéramos usar y nos va a apoyar en tener una mayor efectividad sobre el control tensional de los medicamentos. Este es un extracto de los medicamentos que tenemos disponibles en el instituto, para los que trabajen también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero realmente es para decirles que los IECAS no tienen interacciones significativas. De los ARA2, TELMI y CANDE son los que tienen la menor cantidad de interacciones. IRBE y los SARTAN pudieran tenerlos, pero no con esquemas vigentes, sobre todo aquellos que están acompañados de cobicistat, inhibidor de proteasa, efavirenz o etravirina. Valsartán también puede tener interacción con los medicamentos inhibidores de proteasa. Realmente los ARA2 y los IECAS no tienen interacción con los esquemas vigentes, bictegravir y dolutegravir. Se pueden usar a dosis plenas y con toda seguridad. En el caso de los betabloqueadores, también pueden tener interacción con ritonavir o cobicistat. Realmente con estos hay que vigilar siempre el PR o el QT y esta predisposición al desarrollo de arritmias. En este caso, no hay interacciones con bictegravir, ni dolutegravir, ni raltegravir. Y lo que comentábamos del calcio antagonista. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente tenemos que los esquemas vigentes son efectivos y son seguros en el contexto de la interacción droga-droga con la mayoría de los medicamentos antihipertensivos. Y en este caso, los calcio antagonistas, parecería que los terceros componentes más adecuados, bictegravir, dolutegravir, raltegravir y eventualmente doravirina. Aquí tenemos, digo, no es para que lo vean, simplemente es para identificar que por lo menos dolutegravir y bictegravir se mantienen verdes en la mayoría de los escenarios, en los cuales están la mayoría de los IECAS, la mayoría de los ARA2, la mayoría de los beta bloqueadores. En el caso particular de bictegravir y dolutegravir tendríamos que tener cuidado con atenodol. Se puede incrementar un poquito la dosis del atenodol o la concentración del atenodol y tal vez empezar a una dosis más baja o la más baja identificada e ir aumentando la dosis para alcanzar el efecto normotensor. Como podemos ver, diltiazem y verapamilo tienen una interacción, pero parecería que es una interacción sobre el bictegravir, elevando un poquito sus concentraciones que no impactan sobre su capacidad ni sobre su toxicidad propia o intrínseca del medicamento, pero realmente el resto de medicamentos inhibidores de integrasa se mantienen prácticamente sin interacciones. Partiendo un poco también de la depresión y VIH, tenemos que la depresión se afecta a cerca del 86% de personas que viven con VIH, una prevalencia del 22% en VIH positivos comparado del 7% de la población general. Inclusive hay una mayor puntualidad para depresión mayor del 12.4% en estas poblaciones, mujeres, hombres transgénero, factores ambientales, bajo ingreso económico, nivel de educación. Inclusive la prevalencia puntual de depresión mayor en algunas cohortes de pacientes con VIH van del 28% y hasta el 43% llegan a tener un episodio de recurrencia. ¿Por qué es importante tratar la depresión? Hay un impacto negativo. Baja adherencia al tratamiento retroviral, baja afluencia a las citas de seguimiento, mal seguimiento de los estados comórbidos, incremento de contraer enfermedades o enfermedades de transmisión sexual y mayor uso de drogas ilícitas. Es una carga sustancial en pacientes mayores, se asocia una mayor mortalidad, tanto en hombres gay como en mujeres, una mayor progresión de la enfermedad e impacta negativamente en la calidad de vida.
De tal manera que dar el tratamiento de la depresión es importantísimo y por lo menos aquí tenemos 5 herramientas que podemos hacer en el consultorio para identificar, no es que hagamos las 5, podemos hacer unas, sabemos que la mayoría, la más común es el cuestionario de depresión de Beck, es el más usado y el más rápido de hacer por el paciente. Pero lo importante es tratar la depresión, porque esto es óptimo y efectivo, mantiene la salud mental de los pacientes. Y realmente la mayoría de los medicamentos iniciales que usamos, que son sertralina, citalopram, escitalopram, mirta, venla y duloxetina, son los fármacos más seguros y que normalmente están en la primera línea de tratamiento para depresión. Estos por lo menos tienen un bajo o casi nulo riesgo de interacción con los medicamentos inhibidores de integrasa y son la primera línea de manejo. Inclusive se recomienda testosterona en los hombres, algunos estimulantes, modafinilo, pero solamente en casos de fatiga, no cuando haya alguna alteración del estado de ánimo como tal. Aparte del tratamiento farmacológico que nosotros podemos sugerir, porque hay que recordar que no somos psiquiatras como tal, la psicoterapia es un pilar fundamental. Entonces, tal vez nosotros identifiquemos como tal la depresión, pero eventualmente el manejo de los pacientes tendrá que ser subespecializado por medio del psiquiatra para las dosis recomendadas de los medicamentos, para las combinaciones medicamentosas y eventualmente para la psicoterapia, que es una cuestión fundamental. Y realmente podemos aquí ver las interacciones. Realmente las interacciones son mayores con los medicamentos inhibidores de proteasa, la mayoría, ¿sí? Si las vamos avanzando, podemos ver que algunos son metabolizados, inductores, inhibidores, pero podemos ver que es una lista interminable de medicamentos que tienen interacción con los medicamentos inhibidores de proteasa. ¿Cuál es el mensaje? Si tenemos un paciente con un IP o eventualmente con un no nucleócido, sí tenemos que checar la interacción, porque la interacción sí puede tener un efecto tóxico o un efecto subterapéutico del medicamento psiquiátrico como tal. Lo mismo pasa para nevirapina, para rilpivirina, para efavirenz. En el caso de los inhibidores de integrasa, realmente no tenemos mayores interacciones, solamente se ven los niveles disminuidos por la carbamazepina, oxcarbazepina y obviamente la hierba de San Juan, pero realmente el resto de medicamentos y los que son considerados de primera línea no tienen ninguna interacción. Y podemos ver aquí el extracto de la guía europea, donde la mayoría de estos medicamentos de primera línea no tienen interacción y se inician a cierta dosis y eventualmente esta dosis se puede ir incrementando, pero sí, la sugerencia es un abordaje multidisciplinario que integre a un psiquiatra como tal. Y de igual manera, para fines de ejemplificación, Victegravir y Dolutegravir en la mayoría de los escenarios están verdes. Obviamente habrá algunos medicamentos que por lo menos yo no he visto que se usen aquí en el país, en los cuales sí pudiera haber una interacción, pero esto ya será una cuestión relacionada a la atención psiquiátrica. Por último, las estatinas, ya para terminar la plática, atorvastatina y rosuvastatina son equipotentes en efectividad y seguridad. Algunos disminuyen de 60 a 100 miligramos por decilitro el colesterol LDL. La pravastatina se considera un tercer agente de menor potencia en cuanto a la reducción y la pitavastatina parecería que tiene una similar potencia a la atorvastatina, pero tiene unas ventajas muy características como reducir la inflamación arterial, la activación inmune, menor alteración de glucosa, mayor incremento de la HDL. Realmente tenemos por lo menos 4 medicamentos que podemos usar en el contexto de dislipidemia, ¿sí? De hipercolesterolemia. Con los medicamentos inhibidores de integrasa, la verdad es que no tenemos mayor interacción. La mayoría se mantienen sin problema, ¿sí? ¿Con cuáles hay problema? Con los inhibidores de proteasa, en los cuales se tienen que mantener dosis menores. Y así como lo hacíamos con atazanavir y lopinavir en su momento, que actualmente son medicamentos que casi ya no usamos, lo tenemos que hacer con dadunavir. Dadunavir, ritonavir y dadunavir con cobicistat. Entonces, esta tabla ejemplifica los principales medicamentos hipolipemiantes, inhibidores de la HMJ reductasa y eventualmente inhibidores de la absorción de colesterol. Y podemos ver que la dosis inicial siempre debe ser la más baja posible. 10 para atorvastatina, 20 para pravastatina, 5 para rosuvastatina, 1 para pitavastatina. Y la dosis tope sin VIH alcanzan estas dosis, pero en el caso de pacientes con VIH que tengan un inhibidor de proteasa, que es el que se asume que tiene interacción, no hay que rebasar de la dosis de 40 miligramos en el caso de atorvastatina. Pravastatina también parecería de 40 miligramos, rosuvastatina 20 miligramos,
pitavastatina 4 miligramos, y el ezetimibe, por lo menos lo que se sabe ahorita, es hasta 10 miligramos una vez en el día. En el caso de doravirina no tenemos mayor interacción, solamente con la torvastatina, donde se sugiere probablemente hasta 20 miligramos una vez en el día. Pero realmente si nos vamos a analizar lo que son bictegravir, raltegravir y dolutegravir, podemos sin mayor problema llegar a la dosis tope de medicamento que sea necesaria para alcanzar este efecto hipolipemiante y este efecto disminuidor del colesterol LDL como tal. Por último, la terapia doble. ¿Qué tenemos con la terapia doble frente a este advenimiento casi inmediato de dolutegravir con la amiburina? Pues con los antituberculosos que contengan rifampicina, la recomendación es, sí, puedes usar la terapia doble, pero vas a tener que darle una dosis extra a las 12 horas de dolutegravir. Es decir, tu esquema ya no va a ser de una pastilla, va a ser de una pastilla en la mañana, una pastilla en la noche, intentando compensar la interacción. Con metformina, misma situación. Como contiene dolutegravir, la recomendación es 500 miligramos 2 veces al día de metformina o máximo 1 miligramo al día de metformina, pero esto se tiene que vigilar paciente específico. Con antihipertensivos, pues la interacción es la misma que comentábamos, no hay interacciones esperadas. Antidepresivos habituales, tampoco hay una interacción esperada. Estatinas y ezetimibe, no hay una interacción esperada. Y realmente con los antiácidos tenemos la misma indicación, tomar 2 horas antes del antiácido o 6 horas después de tomar el medicamento. Por último, aquí tenemos parte de la retroalimentación de las preguntas que les mandaron en el link para la suscripción a esta plática. Y bueno, tenemos aquí las distintas respuestas, ¿no? Tenemos aquí cuál es la que más se usa, prácticamente por todos. La página de interacciones de Liverpool. Se puede usar la de Medscape, como les comentaba. Se puede usar el iDoctus. Se pueden usar las que les comentaba. A título personal, yo me quedo con la de Liverpool para móvil. Parecería ser una de las aplicaciones más actualizadas, más vigentes y más fáciles de utilizar. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué enunciado describe mejor su toma de decisiones al usar estatinas y antirretrovirales? Realmente la mayoría, pues, contestó de manera correcta, todas las anteriores, porque todas las anteriores son correctas. Se inicia con dosis baja, como vimos en la tabla, se titula con base a la tolerancia y el efecto hipolipemiante. Sí, nos debe de preocupar sobre todo con inhibidores de proteasa, ya establecimos las dosis tope que se pueden usar, tienen muy poca o prácticamente nula interacción con los integrasa. El bictegravir cobicistat prácticamente no lo usamos, pero es como si fuera un IP reforzado, también puede alterar las concentraciones, por lo tanto la respuesta correcta pues, son todas las anteriores, pero ya analizamos parte de esta información. Y por último, la última parte, ¿qué enunciado describe mejor su toma de decisiones al usar metformina e inhibidores de integrasa? Realmente me preocupa un poco, sí, y yo comparto la misma respuesta. Realmente es ver cuál es el tercer acompañante, ver en el caso de bictegravir si se pueden usar inclusive dosis más elevadas, más allá de 1 gramo al día. En el caso de dolutegravir, posiblemente se puedan usar, pero sí con un poco de mayor vigilancia para vigilar la tolerancia y los efectos adversos. Como les comentaba, creo que la respuesta es individualizar al paciente, pero también identificar de manera temprana qué otros medicamentos antidiabéticos innovadores puede usar para no tener que llegar a una dosis tan masiva como las que antes usábamos de la metformina como tal. La última es la conclusión. Realmente tenemos que los esquemas vigentes tienen un perfil de interacciones mucho menor que los esquemas previos. Sí, todavía los inhibidores de proteasa con estos potenciadores, los no nucleósides mantienen su riesgo de interacción por su evidente actividad sobre los citocromos, pero actualmente los esquemas vigentes no lo tienen tanto. Rifampicina se mantiene como la interacción más común, prácticamente vemos tuberculosis diario en pacientes avanzados de enfermedad, siendo al momento el uso de dolutegravir a dosis doble, efavirenz a dosis convencional, como los terceros componentes a elegir y obviamente por dilucidar si otras estrategias o combinaciones pueden ser útiles. La metformina parecería tener una interacción menor con bictegravir que con dolutegravir, siendo la tendencia actual en su uso el no llegar a dosis máximas, de tal manera que, vuelvo a repetir, sería necesario valorar tempranamente el uso de uno o más medicamentos innovadores hipoglucémicos para vigilar cada que se use su tolerancia y efectos adversos, individualizar cada caso. Antihipertensivos convencionales y antidepresivos de primera línea sin interacción significativa,
pero es necesario un abordaje subespecializado en salud mental para el tratamiento integral de estos pacientes. Las estatinas sin interacción con los INSTI, pero sí vigilar, dosis más baja, eventualmente subir, cuando estén acompañados de algún medicamento inhibidor de proteasa. Y realmente los antiácidos, pues creo que puede ser una interacción que a veces pase desapercibida. Tenemos que interrogarlos dirigidamente para poder identificarlos y eventualmente salvar al paciente de una posible interacción que ponga en peligro la efectividad terapéutica del tratamiento retroviral. Y ya con esta es la última diapositiva, dejo de compartir la pantalla y tenemos creo que todavía como 15 minutitos para alguna clase de preguntas y respuestas en tiempo real. Bueno, pues muchas gracias al doctor Juan Pablo Álvarez. La verdad es que siempre escucharlo exponer es bastante bueno porque pues la verdad es que siempre nos trae información muy actualizada de los temas relevantes. Muchas gracias, Juan Pablo. Y pues mira, aprovechando que estás aquí con nosotros, la verdad es que sí hay bastantes preguntas. Entonces, me va a acompañar para coordinar esta pequeña sesión de preguntas y respuestas el doctor Javier Enrico Cruz, que también él es médico tratante de VIH y es secretario académico en la actualidad de la asociación. Bienvenido al doctor Cruz. Y te voy a hacer la primera pregunta. Nos pregunta la audiencia, es que si tienes un paciente que tiene una gastritis o que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cuál es el mejor fármaco que pudieras utilizar en ese contexto? Si a lo mejor tú, Juan Pablo Álvarez, utilizas antiácidos o utilizas algún otro fármaco, ¿qué les recomendarías? Mira, en la práctica clínica lo que hacemos es dar medicamentos como inhibidores de la bomba de protones o antiácidos. Realmente para el manejo crónico de estas dos enfermedades, tanto dispepsia ulcerosa como no ulcerosa, prácticamente usamos ese tipo. Realmente para aquellos que tengamos con un uso que creamos muy necesario de antiácidos, sí nos vamos con los geles, pero eventualmente con esta restricción de horario. Y por lo menos lo que se ha visto es que el paciente no cae en una situación de interacción con el medicamento retroviral. Pero realmente la mayoría de ellos están tratados, inclusive ellos se sienten un poquito más seguros con inhibidor de bomba de protones o antiácidos, sobre todo el primero. Sí, de verdad, yo creo que sí es importante puntualizar que los cationes divalentes no se llevan bien con los inhibidores de integrasa y parece pues un efecto de familia, ¿no? Exactamente, Bueno, así es. Quelan como tal a nivel de que llegan al estómago y esta quelación de aluminio, magnesio y calcio da como resultado que se forma un compuesto que se excreta rápidamente a nivel gastrointestinal, impidiendo que se absorba como tal el inhibidor de integrasa. ok, le dejo la palabra al doctor Cruz. Gracias, amigo. Doctor Juan Pablo, muchas gracias. Pues continuando con las preguntas, hay varias dudas. Entre esas, ya platicamos un poquito sobre la farmacocinética y farmacodinámica, pero nos preguntan también, ¿hay una manera sencilla de poder saber si nuestro paciente es un metabolizador lento o rápido? Desconozco. Realmente no tengo como tal una respuesta a esa pregunta. En otros lugares, obviamente, se habla de monitorizar la respuesta y los niveles séricos de los medicamentos, tanto del medicamento retroviral o los medicamentos antituberculosos, pero yo creo que esto depende de la monitorización de las drogas, cosa que en el país no se tiene disponible. Entonces yo creo que no hay una manera como tal macroscópica o fenotípicamente hablando de identificar a estos pacientes metabolizadores lentos o rápidos. Correcto. Aprovechando de una vez, hay dos preguntas que tienen mucha relación, que nos hicieron favor de compartirlas aquí en el chat, y tienen que ver con medicamentos anticomiciales. ¿Qué preocupación tenemos que tener con inhibidores de integrasa y medicamentos para crisis convulsivas? Y precisamente también en relación a esto, si hay alguna relación con el tratamiento de pacientes que viven con VIH y que padecen epilepsia, pues, alguna consideración en especial. En Así este es, por lo contexto. menos fenitoína como tal y carbamazepina son los que tienen, los carbamazepina en una menor posibilidad, tienen esta posibilidad de interacción. ¿Qué es lo que hacen estos tres medicamentos? Más fenitoína, carbamazepina y eventualmente Oxcarba, es disminuir la concentración de Biktarvy.
O sea, la disminuye como en un 70%, por lo tanto, pone al paciente en riesgo de que tenga un subnivel terapéutico de los medicamentos para el VIH y que pueda caer en una situación de blips o eventualmente de algún tipo de epidemia y algún tipo de falla. De tal manera que por lo menos el contexto que yo veo en el consultorio y con el equipo de neurólogos que hay en el hospital, se van con medicamentos sin interacción. Y realmente los medicamentos sin interacción empiezan con levetiracetam y con algunos otros medicamentos. Ya casi no se debe de dar, y cuando se llega a dar y detectamos la interacción, enviamos rápidamente una contrapropuesta para que ellos nos ajusten su medicamento anticomicial, ponderando obviamente que el medicamento del VIH en este momento es mucho más importante y que es más difícil de cambiar que los anticomiciales. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas que hace la audiencia, Juan Pablo, es si hay alguna interacción entre los fármacos antirretrovirales y las benzodiazepinas. Y fíjate, yo creo que también sí es súper relevante esta pregunta porque algunos de nosotros, de médicos tratantes, pues también hacemos valoraciones preoperatorias, ¿no? Entonces, creo que es interesante la pregunta. Con medicamentos inhibidores de integrasa, que yo recuerde, no hay, pero sí hay con inhibidores de proteasa, tanto reforzados con rito con cobicistat. Lo que hacen es aumentar la concentración de la benzodiazepina y obviamente poner en un potencial efecto tóxico asociado al ansiolítico. Lo mismo pasa con las drogas recreacionales, las que son derivadas de las que tienen base como tal de benzodiazepina, ácido GABAérgico, también se potencia el efecto, ¿sí? Entonces, inclusive cuando un paciente tiene uso de drogas recreacionales y aparte por alguna razón uso de ansiolíticos, se potencia al doble esta interacción, este efecto tóxico tanto de la droga recreacional como de la benzodiazepina, y se puede poner en peligro para depresión respiratoria, depresión neurológica, lo clásico relacionado a un abuso de estas sustancias. Ok, gracias, Juan Pablo. Javier. Sí, siguen las preguntas, doctor Juan Pablo. Esta está interesante. ¿Qué va a pasar con interacciones farmacológicas cuando empecemos a utilizar medicamentos long acting? O sea, estos medicamentos de larga acción. Bueno, parecería que los long acting, por lo menos los que vienen ahorita en forma, pues obviamente son cabotegravir y rilpivirina. Realmente con cabotegravir parecería que no hay una mayor interacción. Acuérdense que este tipo de esquemas primero se da una inducción con el medicamento tomado, con abacavir, 3-TC y cabotegravir, y ya después de esta inducción inicial se pasa a cabotegravir y rilpivirina inyectados. Obviamente la inducción inicial pues no va a tener mayor interacción, pero cuando se empieza a usar cabotegravir combinado con rilpivirina sí tiene amplias cantidades de interacciones. Por lo menos tiene interacciones con antiácidos, con inhibidores de bomba de protones, con algunos anticomiciales, con estatinas, obviamente con los antituberculosos. Entonces, yo creo que se va a tener que revisar paciente específico el uso de estos medicamentos long acting con las interacciones. Sí va a ser algo que se va a tener que buscar intencionadamente en ellos. Ok. También, otra de las preguntas, fíjate que también se me hace interesante esta pregunta porque nosotros, pacientes que tenemos incluso en el centro donde yo trabajo, son mucho de automedicarse suplementos alimenticios, ¿no? Suplementos de proteínas, aminoácidos. Realmente nos debe de preocupar esta situación, les tenemos que decir a los pacientes que los eviten o tenemos que espaciar este tiempo. Sabemos que contiene muchos oligoelementos, ¿no? Muchas vitaminas, minerales y algunas otras sustancias que en determinado momento sí pueden interactuar, pero o sea, la dosis que se utiliza pudiera ser factible que pudiera interactuar con los fármacos. Yo creo que es algo difícil de prever porque la mayoría de estos suplementos vitamínicos y alimenticios varían mucho en cuanto a la dosis y en cuanto a la presentación.
Yo lo que le digo a los pacientes es prácticamente revisar qué contiene cada uno de estos medicamentos o estos suplementos y que nos lleve prácticamente la tarjetita para ver que no haya alguna interacción significativa, porque a veces hay combinaciones de medicamentos vitamínicos, sobre todo es complejo B, el que normalmente puede llegar a tener interacción, ni siquiera es vitamina C, vitamina A, normalmente es algunas de las moléculas de la vitamina B, las cuales pueden tener esta interacción. De igual manera se recomienda lo mismo, tomar el medicamento retroviral 2 horas antes o por lo menos 6 horas después del componente vitamínico para evitar la posibilidad de interacciones. Esta misma situación pasa con los suplementos que contienen hierro, misma situación. Entonces, yo creo que por lo menos esas 2 interacciones con la posibilidad de que se vayan alargando. Y en el caso de los otros suplementos, yo creo que se tiene que vigilar cada uno de ellos. Inclusive ahorita están preguntando de lo que es el Redotex. Realmente no me ha tocado ver pacientes que usen Redotex, pero pues sabemos que tiene parte de hormona tiroidea, pseudoefedrina, diazepam, atropina. Entonces probablemente, hasta donde yo recuerdo, hormona tiroidea no tiene ninguna interacción con la mayoría de los medicamentos. Pero lo que es la pseudoefedrina y parte del diazepam, pues probablemente sí lo vayan a tener, sobre todo con medicamentos inhibidores de proteasa y con medicamentos no nucleósidos. Probablemente no con los medicamentos inhibidores de integrasa, pero se tiene que vigilar cada una de las posibles interacciones. Perfecto, doctor. Hay una también bastante buena. Cuando tenemos un paciente con hepatitis C que ya está en tratamiento y que tenemos interacciones con los antivirales de acción directa, nos recomiendan pues incluso hacer ajuste al tratamiento antirretroviral con el objetivo de obviamente tener controlado al virus y poder utilizar el tratamiento de hepatitis C. Pero ¿cómo ponderar a qué darle la priorización en otros padecimientos? Pues como veíamos, reflujo gastroesofágico, otras enfermedades que requieren medicamentos como tuberculosis, que sabemos que pueden ser inductores o inhibidores. ¿Qué pasaría en estos casos? Mira, yo lo que he más o menos visto en la práctica, prácticamente tenemos 2 subespecialidades que sí prácticamente nos dicen, no me toquen mi medicamento. Oncología, hemato-onco, ¿sí? Yo creo que esos son los medicamentos donde sí nosotros como tratantes de VIH debemos de hacernos a un lado y ver qué posibilidad tenemos de hacer un ajuste por parte de nosotros. El resto de escenarios, en la mayoría de los casos podemos encontrar y valorar una posible ajuste de la terapia, ¿sí? Tomamos Energe, podemos usar anti-H2, inhibidores de bomba de protones, cuestiones dietéticas, etcétera. En el caso de hipertensión podemos usar distintas familias de medicamentos, pero sí donde yo creo que nosotros como VIHólogos tenemos que hacernos a un lado si es con condiciones oncológicas y hemato-oncológicas, muy probablemente. Gracias por tu respuesta, Juan Pablo. El problema de Chemsex sabemos que es un problema pues, importante en la población de personas que viven con VIH. ¿Tú sabes de alguna interacción, por ejemplo, que hubiera con cocaína, con crack, con los dichosos poppers, ¿no? Que en la población de hombres que tienen sexo con hombres son muy populares. Mira, de los que yo recuerdo con cocaína y con crack, la mayoría de los esquemas, obviamente tampoco, esto también es observable con los inhibidores de integrasa. La mayoría de los no nucleósidos y de los inhibidores de proteasa potencian como tal la concentración de estos medicamentos. Entonces, en el caso del efavirenz se disminuye y en el caso de los inhibidores de proteasa se potencia. Entonces, si tú tienes como tal cocaína o uso de crack, pues puedes obviamente potenciar en el paciente un toxíndrome relacionado a estos medicamentos. Que yo recuerde como tal inhibidores de integrasa, no los hay, pero obviamente son medicamentos que no deberíamos de estar recomendando en el contexto integral de salud de nuestros pacientes con VIH. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Juan Pablo. Y ya yo creo que vamos a terminar con esta última pregunta. Los pacientes, sabemos, la población con VIH pues, está envejeciendo,
¿no? O sea, sabemos que a 10, 20 años vamos a tener una gran cantidad de personas que viven con VIH más de 50 años de edad. Utilizamos tamsulosina. Entonces, la tamsulosina es un fármaco, sabes que es un alfa bloqueador, que en determinado momento pudiera tener alguna interacción. Algunos de los fármacos antirretrovirales pudieran ocasionar efectos adversos si utilizamos tamsulosina de forma concomitante. Inhibidor de proteasa, igual no nucleócidos también. De esos dos medicamentos hay que checar la interacción. En este momento no recuerdo realmente quién lo baja y quién lo sube. La mayoría de los escenarios es que cuando van acompañados de un inhibidor de proteasa, la tamsulosina aumenta su efecto, y cuando son no nucleócidos disminuye su efecto, pero sí obviamente pueden tener estos efectos agonistas sobre los vasos sanguíneos. Pero ahorita que recuerde como tal interacción franca entre ambos dos, no, esa sí te la debo. Pero sí se tiene que checar con esas dos familias, no nucleócidos e inhibidores de proteasa. Con inhibidores de integrasa no hay problema. Bueno, pues yo creo que ya con esta pregunta terminamos. Pues te agradecemos a nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, Juan Pablo, te agradecemos tu participación. La verdad es que siempre creo yo que eres entusiasta en la educación médica, y pues esperemos contar en nuevas oportunidades contigo. A la audiencia también les agradecemos. Tuvimos 50 asistentes a la sesión, Juan Pablo, entonces bastante numerosa la audiencia. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia aquí con nosotros, acompañándonos, y pues les pedimos de favor que estén al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra página web, que vamos a tener bastante actividad académica este año. Entonces, muchas gracias y excelente noche a todos. Por la invitación, gracias. Hasta luego, Juan Pablo, gracias. Gracias, cuídense mucho, que estén bien. Un saludo a todos a la distancia, y a ustedes dos organizadores y a la sociedad. También muchísimas gracias por la invitación, y ya saben que cuentan conmigo para cualquier cosa. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego, Javier. Hasta buenas luego, noches que a estén bien. todos. Igual, buenas noches. Buenas noches a todos.